Muchas gracias, así de todo corazón, muchas gracias. Y ya sabes la simpatía que le tenemos al buen vivir, ¿verdad? Al que le debemos tantos y excelentes programas por acá. Y muchas gracias, Carlos, y por apegarte también el tiempo. Ahora entonces, según el orden establecido, la cuarta panelista es nuestra querida compañera Erika Álvarez. Por cierto que vecina de Carlos también es naranjeña de corazón. Así es que, bueno, es que estamos así como en la gran familia tica y de Occidente. Vecina y amiga toda la vida, porque además Charlie es vecino, primero fue vecino aquí del barrio Añales y luego uno de los mejores amigos de mis hermanos y también está con Rebeca ahí en todo el proceso del buen vivir, así que está más que conectado. Charlie es familia. Bueno, les cuento que el programa de hoy me toma además en un momento particular de la vida en el que ando bastante reflexiva sobre el tema de los derechos humanos. ¿Quién dice que sí es y quién dice que no es y a quién se le ocurrió que sí era ese y que no era otro y por qué son humanos? Y todo, ando así como en crisis existencial de los derechos humanos. Pero bueno, en lo particular porque, bueno, lo que me comprometí a conversar un poco hoy fue hablar un poco del derecho humano al bienestar, y tiene que ver con ese derecho que no está plasmado en una disposición normativa tal cual, y de hecho ni siquiera hay un derecho humano al bienestar como tal, digamos, sino que en realidad a lo largo del desarrollo de los derechos humanos y que nacen con la Declaración Universal, pero aún mucho más desde antes de eso, la humanidad fue tomando poco a poco conciencia de que hay ciertos elementos indispensables para sentirse bien y para estar bien. Y por supuesto, todo eso conecta con el mínimo respeto a la dignidad humana, que es esa dignidad esos valores esenciales, esos axiomas que nos hacen ser personas y que tienen que tener por su propia naturaleza un valor superior inclusive a la de los mismos estados como organizaciones y a la de las mismas banderas y fronteras y lo demás. Esa dignidad que lo trasciende todo, pues solo puede realmente existir en un contexto en el que las personas tenemos verdadero derecho al bienestar, aunque eso no sea un derecho humano escrito tal cual en la Declaración Universal y en el resto de las cosas. Y pensaba mucho que si nos metemos en la teoría de los derechos humanos que está vigente hasta ahora y sobre la que se sostiene la diplomacia y el derecho internacional y la COS y todo lo que tiene que ver con cambio climático, ¿verdad? Pues tenemos que hablar de que hay dos derechos intrínsecamente relacionados al derecho al bienestar. Por un lado está el derecho a la salud, que el derecho a la salud no es el derecho a que lo curen a uno cuando se enfermó, sino el derecho a tener salud física y mental y a no enfermarse, de hecho. Y por otro lado, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho a disfrutar en el presente, y el derecho que tienen las personas que ni siquiera existen todavía a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el futuro. O sea, es un derecho de las presentes y futuras generaciones. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ir, digamos, tratando de entender qué es el bienestar como una bandera de defensa, digamos, de esa posibilidad que tenemos que tener todas las personas de vivir con dignidad en un contexto social de respeto absoluto a las diferencias que todos y todas tenemos, pero además en contextos que todos podamos disfrutar, en escenarios de los que todas las personas podamos ser parte, y en espacios públicos y en espacios físicos en los que todas las personas podamos transitar con libertad y seguridad. Y eso, por supuesto, tiene que ver con movilidad urbana, tiene que ver con sostenibilidad ambiental, tiene que ver con sostenibilidad social, porque cuando hablamos de desarrollo sostenible, no podemos hablar de desarrollo sostenible si no es socialmente y ambientalmente sostenible. Ambas tienen que estar presentes. Y por supuesto, todo eso también tiene que ver con esa posibilidad de disfrutar la vida en ese contexto.
y disfrutar la vida, lo digo así de simple, como de estar pura vida, a lo tico, ¿verdad? De sentirse bien, nada de esos estándares del país más feliz del mundo a partir de tales y tales valoraciones que dan este resultado X, sino, puña, soy feliz, fui al parque del barrio, pude correr por donde quise, pude andar yo, que soy usuaria de silla de ruedas, y que soy usuaria de silla de ruedas desde hace años, ¿verdad? Poder moverme, por ejemplo, uno de mis sufrimientos más grandes cuando tuve que aprender de la vida en situación de discapacidad fue llegar a la sede occidente de la Universidad de Costa Rica, que era excluyente de tajo a rajo, o sea, una belleza de lomas llenas de infinitas gradas para mantener la salud cardíaca de todos los estudiantes, pero que nadie en silla de ruedas podía andar ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, no solamente no podía ir a los espacios donde están los árboles, que era mi pasión, de hecho iba más a los árboles que a las clases, la indisciplina por ahí, pero y además no podía estar donde estaba la mayoría, ¿verdad? Era toda una situación que te excluye de entrada y no me excluyó mi silla de ruedas, ¿verdad? Mi silla de ruedas es mi posibilidad de moverme por el mundo, me excluyó el entorno, ¿verdad? Y empecé a comprender poco a poco que la relación directa entre sentirse bien, entre ser parte de algo, ser parte desde lo social, desde lo político, desde lo familiar y desde lo personal, tiene un vínculo estrecho con el espacio y tiene un vínculo estrecho con los escenarios donde desarrollo mi vida, ¿verdad? Entonces, el entorno en el que disfrutamos, según lo que está plasmado en la normativa, está protegido constitucionalmente, ¿verdad? Desde una perspectiva jurídica positiva en el derecho costarricense, por la Constitución política, al señalar que todas las personas costarricenses tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también está protegida en un sinfín de convenios internacionales que garantizan el derecho de las presentes y futuras generaciones a un ambiente sano y también el derecho que tenemos a proteger el mundo para que siga existiendo, ¿verdad? Porque evidentemente sigue existiendo para nosotros, porque el mundo seguirá existiendo sin nosotros al rato y le va mejor al mundo cuando ya no estemos, pero es como personas, pues aspiramos a eso. Bueno, todo esto nos tiene que llevar a reflexionar que tener un escenario adecuado y tener un espacio adecuado y garantizado pasa por reconocer que en lo local, por ejemplo, las personas tienen derecho, como lo decía bien Charlie, a los espacios públicos y a tomar los espacios, porque los espacios son de las personas. Los gobiernos locales, por ejemplo, no son los dueños del espacio público. Entonces, si de repente yo me quiero subir al kiosco a cantar porque es mi espacio y es el lugar donde me desarrollo artísticamente, y esto vengo de una familia de cantores, igual que Carlos, que es cantor también, y de músicos, donde aquí cantar es la base para la existencia, digamos. Si no hay cantada, no hay fiesta, si no hay cantada, no hay reunión, si no hay cantada, no hay nada. Y si no hay música, ¿verdad? Entonces, para nosotros es súper importante. Yo decía, si esto nos hace sentir personas y ser parte de eso, y si a mí, que no soy la más cantora, me mata el karaoke y es lo que me gusta, ¿por qué yo no puedo subirme con una compu, un micrófono y un parlante al parque a cantar lo que quiero cantar? Bueno, porque hay que pedir el permiso con no sé cuánto tiempo, porque hay que. Inclusive, recuerdo perfectamente que en el parque de San Ramón quitaban la electricidad del kiosco para que usted no pudiera conectar dispositivos y utilizar el kiosco para hacer lo que quisiera. Evidentemente, y esto lo quiero decir con absoluta claridad, tiene que haber una organización del uso de los espacios públicos. Entonces, desde este punto de vista, como lo decía Charlie, la gente toma el espacio, la municipalidad a lo sumo lo organiza, pero no puede decir quién sí y quién no lo usa, porque cualquier persona habitante de ese cantón tiene el derecho a usar el espacio público del cantón sin que le sea restringido más que por la lógica de organizar. Pero en la realidad eso no es lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que si yo estoy en la MUNI, yo escojo quién canta y quién no, quién se sube y quién no, y a quién le doy campo y a quién no, como si le perteneciera. Si yo organizo la Casa de la Cultura, pues yo escojo quiénes son los que pueden entrar al espacio. Si yo organizo, y eso no puede suceder en los tiempos actuales. Además hay un tema muy importante.
El tema de gozar de salud para tener bienestar tiene que ver con gozar de salud física y mental. Y la salud mental está en el último de los últimos lugares en esta sociedad. Aunque estamos viendo una crisis de salud mental en el mundo entero, producto de las pandemias, de los encierros y de los pánicos causados a nivel internacional por el bicho ese del COVID, pero también por los otros bichos de la OMS y otra gente por ahí. Entonces, al final tenemos una crisis de salud mental y nuestra opción de estar mejor es tener un espacio que nos permita entender y disfrutar mejor del mundo del que somos parte, ¿verdad? Entonces, por supuesto, hay que hacer un replanteamiento desde las estructuras políticas para reentender la lógica del espacio y el escenario público y poder asegurarlo y garantizarlo para todas las personas. La distribución del espacio público no puede estar reglada para decir quién sí lo usa y quién no, y lamentablemente, ¿verdad? Y esto lo decía bien la compañera Yasmín Morera, las personas con discapacidad, por ejemplo, tenemos ¿cómo se llama esto? En la letra bonita de las normas, en Costa Rica somos coleccionadores de normas, la posibilidad de transitar por todo el país, pero en la vida real no. Yo uso silla de ruedas desde el año 2000 y desde ese momento entendí el mundo desde otra posición y desde otro momento distinto de la cultura que estamos viviendo. Probablemente la gente más joven que no tuvo que vivir, por ejemplo, el que habláramos de ley 7600 y que se entendiera que era un derecho y no que se entendiera que era una amenaza para el funcionamiento, bueno, todavía es amenaza, pero no es lo mismo antes que ahora, ¿verdad? Quizá ahora es como más obvio esperar que haya rampa. Entonces de repente la gente no encuentra una rampa y se enoja porque tiene que haber rampa. De repente en las generaciones actuales hay una mayor conciencia, ¿verdad? Y ya puede la generación actual sentarse a hablar de movilidad urbana sabiendo de qué está hablando, pero la gente que estamos un poquito más grandes, digamos de los 40 para arriba, pues todavía nos cuesta entender ese derecho que yo tengo a exigir una movilidad urbana segura, libre, accesible, ¿verdad? Y nos cuesta transitar. En eso también hay una obligación directa al gobierno local. Los gobiernos locales son obligados por la Constitución política a garantizar los intereses de los vecinos de la comunidad. Y los intereses de los vecinos de la comunidad, uno, son todos los intereses, y dos, incluyendo los intereses de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, de las personas con bebés, con perros, con sobrepeso, con carro y sin carro, ¿verdad? Y básicamente hemos venido funcionando en términos de espacio y de movilidad en una visión carrocentrista, adultocentrista, ejerciendo prácticas como el capacitismo y el cuerdismo, que para quien no sepa qué es el capacitismo y el cuerdismo, son las formas de discriminar a las personas con discapacidad, por un lado, o sea, es esa sociedad que está pensada en personas que física y mentalmente responden a las estructuras físicas, políticas y sociales que ya nos preestablecieron en esta sociedad perfecta, sin errores y que además es como es. Y además, el cuerdismo es señalar que las personas que son psicosocialmente diversas, que pertenecen a formas de pensamiento distintos y que funcionan distinto y que actúan diferente, están locas y por lo tanto no vale tanto su opinión ni lo que pasa, ¿verdad? Entonces, el cuerdismo y capacitismo como formas de exclusión también permean los entornos físicos, ¿verdad? O sea, yo hago el edificio con la full entrada de 500 grados porque parece que llevar a un coliseo romano, una vara chivísima y se ve súper lujoso. Y a mí qué me importa si la gente no puede entrar. Esa fue la lógica de la construcción en este país por muchos años. Y también hay otra lógica que, vamos a ver, aquí hay toda una contradicción, porque hay otra lógica actual que es valiosísima, que es la lógica de construir sostenible. Y construir sostenible no toco el entorno, es silvestre, digamos, y natural. Y si no toco el entorno silvestre natural, pues yo en silla de ruedas no puedo entrar a ese entorno. Pero entonces, hablar de sostenibilidad es encontrar un justo equilibrio entre lo que debe ser. Por ejemplo, la gente que dice no intervenga en ningún parque nacional ni con una gota de concreto ni de ningún tipo de material que no sea natural. Ok, ¿cómo lo conoce la gente en silla de ruedas? O la gente en mandadera y muletas. Entonces, hay que trascender un poco todas estas rigideces que están planteadas a veces desde las lógicas sociales, a veces desde los paradigmas que existen en la arquitectura, en la cultura y en el derecho, ¿verdad?
quebrar un poco todos esos modelos y entender que la realidad nos muestra que si somos seres humanos en absoluta diversidad, porque la diversidad humana es toda, o sea, no es solo ser diversos en cuestión de o lo que sea, es que somos diversos en todo, en gustos, preferencias, pelo, gordura, etcétera, culto, religión, whatever, en todos somos diversos. Entonces, si somos una colección de diversidades, ¿verdad? Únicas, además, cada especie es única, cada espécimen es único, entonces no podemos estandarizarlo todo. Y lo que es ambiental tiene que aceptar lo que es accesible, por ejemplo, y lo que es, por supuesto, rural tiene que admitir elementos de desarrollo que faciliten la vida de la gente que vive en lo rural, porque no es justo entonces que si yo vivo en San José puedo llegar a cualquier universidad en un tren y entrar a la U porque tiene 1000 rampas, y que si yo vivo en Upala y quiero hacer lo mismo, pues no puedo porque ni hay tren, ¿verdad? Y no me puedo imaginar si hubiera en qué condición estaría. Y por supuesto no hay suficientes taxis con rampa, y por supuesto el bus, si le servía la rampa entre la carretera despedazada, ya se le estataló, ¿verdad? Entonces, hay que ser más flexibles en esto, reentender el rol que tenemos dentro de la sociedad, el rol que tiene lo político dentro de la sociedad, que es ese rol de poder organizar las decisiones públicas para que todas las personas puedan vivir de mejor manera. Básicamente es eso, no es robarse el protagonismo, ni la plata, ni los derechos, ni las oportunidades, sino organizar lo que hay. Es organizar y mejorar lo que hay para mejorar las oportunidades de todos, pero que nadie venga a imponerle a otro la obligación de vivir en un espacio y en un escenario limitado y predeterminado en condiciones no accesibles o no mental y físicamente adecuadas o no abiertas, o etcétera, ¿verdad? Eso es por un lado. Y por otro lado, y para ir terminando, no sé, aquí no tengo idea de cuánto he hablado. Por otro lado, reconocer que también este escenario y este espacio que debe ser garantizado tiene que ver directamente con la posibilidad de que las personas tengan derecho en ese mundo del que son parte a tener medios de subsistencia mínimos para existir. Y yo sé que esto que nos convoca hoy no es social tal cual, pero la gente tiene derecho al reconocimiento de la seguridad y la protección social para poder vivir con dignidad, porque yo nada hago con espacios libres y bonitos si no tengo ni siquiera una galleta para desayunar al día. Entonces, todo tiene que ver con todo, y me disculpan si les hice mucha catarsis, pero básicamente hay normativa que lo protege y podemos acudir a la exigencia legal a través de recurso de amparo y de recurso de legalidad, uno en la sala constitucional, otro en el contexto contencioso administrativo. Y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Erika. Y ya sabes, me ahorro todo lo que quería decirte porque ya lo sabes. Te admiro muchísimo y en la próxima encarnación me tomas en cuenta como candidato a marido. Entonces, muchísimas gracias por todo, Erika. Y gracias por respetar el tiempo. Tenés un reloj mental tremendo, definitivamente. Bien, acorde al programa que nos hemos propuesto, le corresponde la oportunidad a nuestro queridísimo amigo